Hace poco fuimos testigos de la película de Sonic. Y si bien ha tenido mucho éxito, lo cierto es que el erizo tuvo su época dorada en la época en que nació. Las imágenes del film nos muestran a un Sonic moderno, lleno de energía y efectos increíbles, pero detrás de esa versión cinematográfica, existe una historia que empezó mucho antes, cuando Sega buscaba desesperadamente un personaje que pudiera competir con los gigantes de la industria. Ese pequeño erizo azul, creado para ser rápido, carismático y diferente a todo lo que había en su tiempo, terminó marcando a toda una generación y cambiando el rumbo de Sega para siempre. Y hoy, mirando esas imágenes de la nueva película, es imposible no volver atrás y recordar cómo empezó todo. Acompáñame en este video para ver la historia de Sega y Sonic. Esto es una ficha más. En los años 90, una guerra se libraba, pero no con armas, sino con bits. Sega y Nintendo peleaban por el control del mercado, y mientras Mario ya era el rey, Sega necesitaba algo más que una consola, necesitaba un héroe. Sega quería una mascota con actitud, que representara velocidad, rebeldía y juventud. Así nació Sonic. Diseñado por Naoto Oshima y programado por el legendario Yuji Naka, y visualizado por Hirokazu Yasuhara. Lanzado para el Sega Genesis, Sonic revolucionó el género de plataformas. Con niveles veloces, zonas memorables como Green Hill Zone, y una banda sonora creada por Masato Nakamura, fue un hit total. Vendió más de 15 millones de copias, e hizo que muchos eligieran el Genesis en vez del Super Nintendo. Sonic no solo corría, sino que arrasaba. Un año después, Sega lanzó Sonic 2. Se sumó un nuevo personaje, Tails, el zorro de dos colas. El juego trajo mejoras gráficas y más zonas icónicas. Fue aún más exitoso que el primero. Para muchos, sigue siendo el mejor Sonic clásico. Con el Sega CD, Sega intentó expandir los límites. Sonic CD introdujo a Amy Rose, al rival Metal Sonic, y una historia de viajes en el tiempo. Técnicamente ambicioso, con una banda sonora increíble diferente en Japón y Estados Unidos. Fue innovador, aunque algo confuso para los jugadores más jóvenes. En 1994, Sega partió Sonic 3 en dos por falta de tiempo y espacio. El Sonic 3, con la historia continuando justo donde terminó el 2, y Sonic y Knuckles, que traía un nuevo rival jefe, el Echidna llamado Knuckles. Pero lo mágico fue el sistema Lock-On, que permitía combinar ambos juegos para una experiencia completa con todos los personajes. Un dato curioso es que Michael Jackson compuso parte de la música, pero no fue acreditado oficialmente. En esta etapa, Sonic era sinónimo de Sega. Juguetes, dibujos animados, cómics, etc. Sonic ya era una estrella mundial. La guerra de consolas seguía, pero gracias a este erizo azul, Sega dominaba gran parte del mercado estadounidense. Pero nada dura para siempre. Con la llegada de nuevas consolas y decisiones extrañas, Sega y Sonic empezarían a perder fuerza. Tras dominar los 90 con Sonic, Sega cometió un error fatal, pensar que siempre estaría arriba. Y así empezó la década donde Sonic dejó de correr, para empezar a tropezar. En 1995, Sega lanzó la Saturno, su consola de nueva generación. Pero cometió un pecado imperdonable, no tuvo un juego de Sonic de lanzamiento. Aunque existió Sonic Jam, una recopilación con un pequeño mundo 3D exploratorio, y se cancelaron proyectos como Sonic Extreme, que iba a ser el verdadero paso de Sonic al 3D, pero nunca vio la luz. La Sega Saturno fue difícil de programar, y mientras Sonic con la PlayStation conquistaba el mundo, Sega se desmoronaba. Para no dejar a Sonic fuera del mapa, Sega lanzó Sonic 3D Blast. Una mezcla rara entre plataformas e isométrico. Visualmente interesante, jugablemente, cuestionable. Era lento, confuso, y no capturaba la esencia de velocidad de Sonic. Fue el primer indicio claro de que Sonic estaba perdiendo el rumbo. Sonic R fue un experimento extraño, un juego de carreras donde todos corrían a pie. Sí,
Sonic compitiendo en circuitos 3D con Knuckles, Amy y hasta Tails volando. La jugabilidad era limitada, pero su música se volvió icónica. Un juego raro, corto y olvidable para muchos, pero con una base de fans de culto. Con las ventas de la Saturno por el piso, Sega apostó todo a una última consola, la Dreamcast. Potente, innovadora y adelantada a su tiempo, pero no pudo competir contra la inminente PlayStation 2. En 2001, Sega anunció que dejaba de fabricar consolas. Sí, la compañía que creó Sonic, ya no haría más hardware. Pero no todo era negativo. Para la Sega Dreamcast, nació Sonic Adventure, el primer Sonic completamente en 3D real. Traía 6 personajes para jugar: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big the Cat y E102 Gamma. Una historia más compleja con voces, mundos abiertos y jefes épicos como Chaos. Introdujo a muchos a una nueva forma de jugar Sonic. Hoy es amado por la nostalgia, aunque tiene errores técnicos evidentes. Pero fue un paso adelante, y demostró que Sonic podía sobrevivir en 3D. Luego, con Sonic Adventure 2, considerado por muchos como el mejor juego de Sonic en 3D. Adventure 2 mejoró lo anterior con una historia dividida en 2 campañas, la Hero, con Sonic, Tails, Knuckles, y el Dark, con Shadow, Eggman y Rouge. El juego de Shadow se convirtió en un icono. También volvió el modo Chaos Garden, donde podías criar tus criaturas virtuales. Fue el último Sonic desarrollado como exclusivo de la consola Sega. En el año 2003, ya en multiplataformas, Sega lanzó Sonic Heroes para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Un concepto interesante: 12 personajes en equipos de 3, cada uno con su propia campaña. Pero el control era torpe, los bugs estaban por todos lados y los niveles eran repetitivos. Fue divertido, pero no sólido. El 3D empezaba a mostrar sus límites para el erizo. En el 2005 Sega lanzó el juego de Shadow. Fue un spin-off donde el antihéroe usaba armas de fuego, motos y lenguaje Edgy. Sí, un Sonic con pistolas. La historia tenía múltiples finales, algunos bastante extraños. Aunque vendió bien, la crítica lo destruyó. Muchos fans lo odian, otros lo consideran un placer culposo. Pero era claro, Sega ya no sabía bien qué hacer con su mascota. Habían perdido el rumbo. Y por si fuera poco, Yuji Naka, uno de los creadores originales de Sonic, dejó Sega en 2006. Fundó su propia compañía llamada Prope y más tarde trabajaría en Balan Wonderworld. Otro desastre. Con Naka fuera, y la saga tambaleando, Sonic quedó a la deriva. La era de gloria se había ido. Sega ya no era la misma. Y Sonic, sin rumbo, estaba a punto de enfrentar su momento más oscuro. Tras años de tropiezos, decisiones cuestionables y una Sega sin rumbo, llegó 2006. El año en el que el erizo azul tocó fondo. Ese año salió a la luz el juego conocido simplemente como Sonic the Hedgehog, pero para los fans, quedó marcado como Sonic 2006. Fue lanzado para Xbox 360 en noviembre de 2006 y para PlayStation 3 en enero de 2007. Pretendía ser el reinicio moderno de la saga y el gran salto técnico al HD. Un Sonic más realista, una historia dramática, viajes en el tiempo, incluso un intento de romance con una princesa humana que dejó a todos confundidos. Pero el problema no fue solo la historia, el motor gráfico estaba incompleto, el equipo dividido, y el lanzamiento apurado por el aniversario número 15. El resultado: bugs, tiempos de carga absurdos, controles imprecisos y niveles que parecían sin terminar. Lo que debía ser el renacimiento de Sonic, se convirtió en su caída pública más fuerte. Mención aparte. Antes de esos desastres, Sega ya había probado otras formas de mantener a Sonic en la cultura popular. En 1993, se estrenó la primera serie animada, Adventures of Sonic the Hedgehog, con un estilo cómico y personajes variados que mostraban la personalidad rebelde del erizo.
Poco después, en 1993 también, llegó Sonic the Hedgehog, con un tono más serio y una historia de resistencia contra el malvado Dr. Robotnik, que todavía es recordada con cariño por los fans. Estas series ayudaron a que Sonic no solo viviera en los videojuegos, sino que se convirtiera en un personaje global, generando una comunidad fiel de seguidores que todavía hoy lo recuerdan. Aún así, con el tiempo Sega intentó recuperarse. En 2008, llegó Sonic Unleashed, para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Técnicamente impresionante, introdujo el Hedgehog Engine, un motor creado especialmente para simular iluminación global en tiempo real. Sus fases diurnas en 3D, fueron un antes y un después, aunque su modo, Hombre Lobo, el Werehog, dividió a los fans. Luego, en 2010, Sega lanzó Sonic Colors para Nintendo Wii y Nintendo DS. Un juego más ligero, colorido y pulido, que cuidó la jugabilidad y se enfocó en la velocidad clásica mezclada con plataformas modernas. Muchos lo consideran el verdadero regreso de Sonic a la calidad. Pero el gran golpe a la nostalgia llegó en 2011 con Sonic Generation, para Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo 3DS y PC. Un título que celebró los 20 años del erizo reuniendo dos estilos, el Sonic clásico y el moderno, con remakes de niveles icónicos usando el Hedgehog Engine 2. Por primera vez en años, todos parecían estar de acuerdo, Sonic estaba volviendo. Poco a poco, el erizo empezó a levantarse. Sega, aunque ya no fabricaba consolas, recuperó parte de su gloria y nostalgia, recordando a los fans que la compañía había sido un ícono de los 90. La comunidad reaccionó con entusiasmo, debates, recuerdos, fanarts y una fidelidad que sobrevivió a los peores tropiezos de Sonic. Y esto es solo el comienzo, en próximos vídeos hablaré de más juegos de Sega, sus secretos y curiosidades. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Sonic y Sega. Nos vemos en un próximo vídeo, siempre y cuando nos quede una ficha más. Adiós.